Contexto y mundo cada vez pareciera más fácil tomar, no sé si otra forma de ver, de expresar, de pensar, de experimentar el mundo religioso gracias a las TIC. Se hace necesario profundizar la reflexión y el reconocimiento que las prácticas religiosas responden tanto a lo más íntimo de nuestra condición humana como a las complejas relaciones que se tejen en la constitución de la sociedad. Desde esta perspectiva conviene inicialmente reconocer y abrir espacios de debate sobre la manera como la laicidad ha cuestionado las formas tradicionales de relación entre el Estado y las religiones, siempre en defensa del derecho fundamental a la libertad religiosa y de conciencia. Y por otra parte, conviene reflexionar sobre la relación establecida entre la manera como se viven las distintas experiencias religiosas en la ciudad y al mismo tiempo se constituye la conciencia. Encontramos con tres espacios particulares, tres ponencias. La primera será de Catherine Bonilla, la segunda de José Lorenzo Mata, y contamos con un invitado internacional que es Lucas Serna. A los tres, gracias por haber organizado su tiempo. Por Lucas, pues, estando fuera del país, una persona reconocida también en el ámbito académico, nos ha sacado un tiempo para poder escucharlo, conocer su punto de vista. La profesora Catherine ha hecho un esfuerzo también bastante grande, porque ella está en este momento incapacitada, pero aún así uno de nosotros que está aquí lista a participar de este espacio. Vamos entonces a escuchar a nuestra primera ponente, Diana Caterina Bonilla Salgado. Ella es trabajadora social, especializada en promoción y desarrollo humano de la Universidad Comunitaria. Magíster en Desarrollo Educativo Social en la Universidad Pedagógica Nacional. Ella es investigadora en el Observatorio de la Arquidiocesana de Evangelización de la Universidad de Bogotá, adscrito a la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria Montserrat. Entonces, Karen, bienvenida, qué bueno escucharte y estamos atentos a tu ponencia. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Espero que se escuche con total claridad. ¿Me confirmas, Jaime, profe Jaime? Sí. Bueno, perfecto, gracias. Entonces, mi intervención del día de hoy se centra en el tema de construcción de ciudadanía y comunidad. Y esta ponencia se enmarca en el contexto de los diferentes procesos de investigación que hemos adelantado, tanto a nivel pues, particular en el observatorio como profesional en trabajo social y desde el Observatorio Arquidiocesano de Evangelización. Permítanme un segundo. Bueno, y en este marco que les comento, les voy a iniciar con una frase, una afirmación que hemos escuchado a través del tiempo. El ser humano es ser social, es social por naturaleza. Y esta afirmación que a través de los años se ha respaldado por diversos estudios interdisciplinarios, en donde se ha definido conceptos que nos ayudan a comprender ese acontecer social, que en este caso lo vamos a denominar la comunidad. Para esta construcción se da pues un proceso de tejido del vínculo social entre las personas, dando paso a una serie de creación y transmisión de características sociales, culturales, económicas, políticas, entre otros, que va a ir definiendo a través pues, de cada tiempo, de cada época, esa característica particular de esa sociedad. En esta dinámica que va surgiendo la ciudadanía, y es por ello la importancia de tener algunas nociones generales de esta categoría de comunidad para comprender los modos de estar y actuar en las sociedades de hoy. Hablo de este término de comunidad, este proviene del latín comunitas y refiere inicialmente a las personas que conviven, que comparten intereses y viven bajo las mismas reglas. Ahora, según la Real Academia de la Lengua Española, el término comunidad refiere a ese conjunto de personas vinculadas por características o intereses comunes. ¿Qué quiere decir? Que una comunidad se constituye por la agrupación de diferentes seres humanos, o también aquí lo denomina como otros seres vivos,
que tienen unos elementos en común, como el idioma, las costumbres, o la ubicación geográfica, gustos, corrientes de pensamiento, entre otros. El origen más claro de término de comunidad, según Samuel Padilla en su ensayo sobre el concepto, registra a finales del siglo XIX, en esos discursos políticos de la época en manos de autores como Hegel, Marx, entre otros, sirviendo hasta la actualidad como ese fundamento en el discurso social filosófico e incluso político. El uso de este término es mayormente atribuido al sociólogo Fernand Tonis, quien fue el primero en abordar el término desde una perspectiva más científica, en la que también hacía distinción al término de sociedad, y aquí va a hacer un poco referencia a esto, ya que en ambos términos hay una confusión. Esta diferencia, según Tonis, nos dice que consiste en que la comunidad posee una estructura cuya unidad no es un producto, una adición o suma de elementos, que eso vendría a ser la sociedad, sino que es ese conjunto que al surgir espontáneamente posee todos los caracteres de una totalidad orgánica, en tanto que la sociedad es el resultado del predominio en esos elementos mecánicos, artificiales y racionales que sustituyen las unidades originarias de la familia, de la tribu, de la aldea, por esos conjuntos construidos mediante una reflexión consciente sobre los fines, como la gran ciudad o el Estado. Asimismo, González Fuertes también nos dice, nos afirma que la comunidad es fundamentalmente un modo de relación social, ¿sí? Es un modelo de acción intersubjetivo construido sobre ese afecto, sobre esos fines y valores y la incontestable esperanza de la lealtad y reciprocidad entre los miembros. En cambio, la sociedad es el cúmulo de las partes, de todas las personas, que en cambio interactúan entre sí, pero no necesariamente tienen rasgos en común. Por su parte, el doctor Alfonso López Carrillo, en su libro Retorno a la comunidad, él nos orienta de una manera muy sucinta también el uso y significado de la categoría en cuestión en dos sentidos, uno como sustantivo y como adjetivo. En el primero, cuando se usa una expresión como, por ejemplo, la comunidad universitaria, la comunidad científica, la comunidad LGBTQ, la comunidad global. En ese sentido, se pretende representar las realidades visibles dentro de una sociedad. Y en el caso de ser usado como adjetivo para calificar esas diferentes retóricas, políticas y acciones, como por ejemplo el desarrollo comunitario, educación comunitaria, promoción comunitaria, entre otros. En este punto adquiere su significado del estar destinado a grupos concretos de pobladores que son representados como comunidades o pues en determinados casos que vienen a ser como esos objetos de intervención. En el caso de Bauman, la variedad de significantes depende del contexto y la realidad que se quiera describir y siempre va a remitir a una comprensión positiva. Él nos dice que al hablar de comunidad nos da esa comprensión de unión, de comunión, de solidaridad y de vecindad. Entonces, es así como esta palabra va a generar una sensación agradable, una sensación de sentimiento acogedor, donde todos son conocidos, donde hay una buena voluntad mutua. En el sentido simple de la palabra, pues comunidad se relaciona con lo unitario y homogéneo de la vida social, en los que prevalecen pues rasgos, intereses y fines comunes, asociándose a algunas oportunidades como territorio, Bogotá, el barrio, la localidad, o una población homogénea que se comparte alguna necesidad, interés o ideología. Para Elena Socarrás define la comunidad como algo que va más allá de una localización geográfica, que es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia, y esto es muy importante. Es pues historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos, entre otros. La doctora Mercedes Causi explica que estas definiciones de comunidad siguen evolucionando y van a seguir evolucionando, ampliándose a través del tiempo y una concepción más allá también, como lo dice es Elena, más allá de un espacio geográfico. Entonces, ella nos indica que donde la cultura se erige como un eje determinante que sintetiza gran parte de estos mecanismos
e incluye además un aspecto importante, y vuelvo aquí a mencionarlo, el sentido de pertenencia, factor que permite la movilización, esa cohesión, esa cooperación entre todos los habitantes de una comunidad. Ese sentimiento o sentido de pertenencia o conciencia de pertenencia tiene un carácter ya histórico y este está relacionado con todo el tema de identidad cultural. Este se va formando en la medida que se desarrolla la comunidad, ¿sí? Sobre esa base de la interacción entre sus miembros, sobre esa cooperación, esa colaboración entre unos y otros. Esa afinidad de intereses y esa posibilidad de compartir la historia y culturas comunes. Solamente como por mencionar un ejemplo, es el tema de las comunidades indígenas. En el caso de los Misak, su lugar de origen es en Silvia, Cauca. Aún así, aquí en Bogotá se encuentran para fortalecer sus procesos comunales. Así como vemos esa, como la formación de comunidades siempre va a estar influenciada por diversos factores sociales, económicos, políticos, culturales, entre otros. Ahora bien, no se puede subestimar la importancia de la comunidad en la sociedad. Las comunidades brindan y vuelvo al tema, al sentido de pertenencia y ese apoyo social, lo que puede contribuir a mejorar la salud mental, el bienestar. También sirven como esa plataforma, como lo mencionaba nuestro querido doctora al principio, esa plataforma para la acción colectiva, ¿sí? Y pueden facilitar ese intercambio de ideas, de conocimientos. Las comunidades pueden desempeñar un papel crucial en esa promoción cuando hablamos de justicia social, de reducción de desigualdades, de temas, por ejemplo, el tema de inseguridad que se vive. Bueno, al unirse a las personas, pues pueden defender sus derechos e intereses y trabajar y crear una sociedad pues más equitativa y justa. Entre todos los elementos que hacen posible que subsista una comunidad en la existencia del sentimiento de pertenencia, como ya lo había mencionado, ya que esto condiciona realmente la de la comunidad y que es cómo se infiere en esa definición precedente, ¿sí? Una condición importante para generarla y sostener el desarrollo de esto, puesto que permite el logro de una convivencia armónica y duradera, y esta es la base de la organización de las personas y su interacción. Entonces, asimismo, en esa búsqueda de ese punto de arraigo entre los miembros de la comunidad, van a sentirse diferenciados también de otras comunidades. Otro de los aspectos importantes del sostenimiento de una comunidad es su concepción en la participación, considerada por Elizabeth Socarrás como un concepto histórico, social, como tal se vincula con fenómenos políticos, sociales, culturales y constituye un proceso activo transformador de esas relaciones de poder que transforma al provocar ese efecto que tienden a la redistribución de este entre los diferentes actores. Entonces, la participación también es considerada como esa representación de una interpenetración recíproca de los planos tanto individual como de lo colectivo. ¿M? Asumida también de esta forma, es necesario sustentarla en dos ejes. Uno, en el contexto social donde tiene lugar en las relaciones que ocurren con él, entonces en lo económico, lo político, lo cultural. Y dos, como proceso entre las personas diversas, sus emociones, entre sus necesidades, entre sus identidades, ¿sí? Que van a dotar de color propio el proceso de participación en cada ocasión. Desde esta participación comunitaria y su acción aportan a esa construcción de la ciudadanía. Ahora bien, ese concepto de ciudadanía, según Gabriel Restrepo en su ensayo de Conciudadanía en clave cultural, él nos indica que es complejo por ser pues denso, porque es multidimensional y de muchas relaciones recíprocas y asimétricas. Y no se puede reducir a uno solamente a los componentes sin juzgar, sin polivalencias, ¿no? Pese a que así se ha hecho en la historia o en las distintas escuelas de pensamiento. Cuando hablamos de ciudadanía, desde la Real Academia de la Lengua, nos lo define así, como esa condición que se otorga a una persona por ser miembro de un país, ¿no? Lo cual le impone derechos políticos y sociales
y se sustentan en ese principio de constitucionalidad de igualdad que permite una participación activa y pacífica en todo el tema de la vida política en el país y se va a relacionar fundamentalmente en esas libertades políticas, esencialmente que implican votar y ser votado a través de los medios de elección democráticos de cargos públicos, pues ya, que son preestablecidos en cada lugar. Entonces, es así como lo menciona Ramírez, el término de ciudadanía ha tenido una evolución histórica que ha sido un producto de un largo y complejo proceso sociopolítico, resultado de esas interacciones, de esas prácticas sociales del individuo institucionalizadas en las relaciones entre la esfera pública, la vida asociativa de esa comunidad y los patrones de la cultura política. A su vez, esto se integra la posibilidad de concebir la ciudadanía como un constructo social. Ahora, la ciudadanía no fue concebida como un derecho, fue creada por esas actividades entre los pueblos, entre esas situaciones particulares que interactúan con unas instituciones ideales, con unas reglas de poder legal o con un tema de participación gubernamental. ¿Mm? Desde lo mencionado, la ciudadanía ha tomado un papel fundamental para las sociedades, sobre todo para las que se consideran democráticas. De acuerdo con Adela Cortina, ella nos menciona que los ciudadanos son el más firme capital de los pueblos y de esta manera ese ejercicio ciudadano se va considerando por una parte en razón a las garantías de la institución de todo el país, es decir, que debe existir ese marco regulativo y normativo que siente esas bases de protección hacia los ciudadanos y ciudadanas en materia de derechos y justicia social. Así se puede considerar que ser ciudadano o ciudadana es un estatus legal, dado en un espacio y un tiempo, de acuerdo con la legalidad pues, de cada territorio. Sin embargo, vista desde otro ángulo, la ciudadanía es una construcción social que se alimenta de las representaciones, de las costumbres, de los hábitos, de esa cotidianidad, sumergida en todos esos fenómenos que van afectando, que reconstruyen y van dinamizando las relaciones de la comunidad, de la sociedad, entre diferentes iguales. Para Touraine, dice que la ciudadanía apela a la integración social, a la conciencia de pertenencia y no solo a una ciudad, un estado nacional, en este caso, o un estado federal, sino también a una comunidad soldada por una cultura y una historia al interior de fronteras que van más allá de las cuales velan enemigos o aliados, etcétera. Y esta conciencia puede oponerse al universalismo de los derechos del hombre. Los factores culturales también desempeñan un papel importante en esa formación de la ciudadanía, que puede influir en la ciudadanía, pues que va moldeando todos los valores, todas estas creencias, todas estas prácticas dentro de la sociedad y a su vez pues afecta la forma en que los individuos perciben sus derechos y responsabilidades como ciudadanos. Entonces, esta idea de ciudadanía es una construcción que parte del pueblo o la comunidad hacia el mundo o sociedad global. Entonces, la vida ciudadana se contextualiza en diferentes ámbitos y esferas, del quehacer social, político, ambiental, donde todas estas transversalidades de la ciudadanía son evidentes. Hay un tema de las dimensiones jurídica, política, eh, no voy a entrar pues en detalle en estas, quiero ya ir un poco cerrando y quiero compartirles como conclusión que la construcción de la ciudadanía está íntimamente está ligada a la formación de comunidades. La ciudadanía implica el ejercicio de derechos y privilegios dentro de una comunidad, así como la responsabilidad de contribuir al bienestar de la comunidad en su conjunto, ¿no? La formación ciudadana puede ayudar a promover los valores y habilidades necesarios para hacer una participación activa en la vida comunitaria y al fomentar un sentido de responsabilidad cívica y promover la cohesión social, las comunidades pueden contribuir a esa construcción de ciudadanía y el desarrollo de una sociedad más inclusiva y democrática. Dejo solamente en mención como un determinante en la construcción ciudadana en los procesos propios de la comunidad es la influencia del hecho religioso, que es el tema que trabajamos hoy. Como lo indica Bernardo Acosta, desde su postura, él concibe que la religión favorece esa cohesión social, ese sentido de pertenencia que también les había mencionado,
soportada pues todo en tema de la creencia en algo. Entonces, esa religión empieza a configurar un mundo donde la representación colectiva, los imaginarios, conectan la vida diaria con dogmas, mitos, ritos, ceremonias, y estas producciones simbólicas crean una percepción, actitudes y prácticas que incluyen la comprensión de la alteridad y asimismo de lo que es la construcción ciudadana. Y cierro pues con una pregunta de Joaquín Salvador. ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos, nadie sería nada? Bueno, muchísimas gracias y bueno, quedo pues atenta a alguna duda o inquietud que quede allí. Muchísimas gracias, Catherine. Vamos a, voy a presentar ahorita una de las ponencias, luego continuará el profesor Lucas Cerviño y hacia el final la idea es que si tienen inquietudes las vamos a contar y las vamos a hacer al final de la manera conjunta. De hecho, voy a presentar una ponencia en lenguaje. El profesor Nelson Maula no alcanza a llegar, está en camino por asuntos laborales de sus clases de fin de semestre. Los clases por generar las carreras que han y los entonces tendremos excusas, pero ya viene en camino. Quiero que por favor hiciera su presentación. El profesor Nelson Maula, que es doctor en ciencias de las religiones de la Universidad Complutense de Madrid, magíster en teología, licenciado en ciencias religiosas de la Universidad de Milán, es profesor del Centro de Formación Teológica de la Pontificia Universidad de Madrid. Él tituló la ponencia Prácticas religiosas y cohesión social. El objetivo de esta presentación es mostrar que las prácticas religiosas contribuyen a la cohesión social de las comunidades. Para ello, se hará una aproximación a conceptos como cohesión social y prácticas religiosas, esa configuración de comunidades humanas cohesionadas, estables y sostenibles. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, el concepto cohesión social hace referencia tanto a la eficacia de los mecanismos instituidos de inclusión social, como a los comportamientos y valoraciones de los sujetos que forman parte de la sociedad. Los mecanismos incluyen, entre otros, el empleo, los sistemas educacionales, la titularidad de derechos y las políticas de fomento de la equidad, el bienestar y la protección social. Los comportamientos y valoraciones de los sujetos abarcan ámbitos tan diversos como la confianza en las instituciones, el capital social, el sentido de pertenencia y solidaridad, la aceptación de normas de convivencia y de disposición ambiental en espacios de educación y en proyectos colectivos. Hasta ahí la cita de la CEPAL. También hace parte de la lista de mecanismos de inclusión social los esfuerzos por superar las prácticas de discriminación de personas o grupos en situación de vulnerabilidad o también discriminación derivada de raza, condición religiosa, sexual, género, discapacidad. Para que este esfuerzo en contra de la discriminación resulte eficaz, la comunidad ha de enfocar sus esfuerzos en la constitución de un corpus normativo y políticas claras encaminadas a cambiar este tipo de mentalidad que tanto dan ocasión al desarrollo de una región o de una comunidad en particular. De igual manera, hace parte de los mecanismos de inclusión social el hecho de garantizar la participación cívica después de los miembros de la comunidad para participar de las decisiones que rigen sus destinos. Ello también incluye la participación efectiva de los bienes culturales, el respeto y la inclusión en la diversidad cultural. Al lado de los mecanismos de los que se realiza la cohesión social de una comunidad, la CEPAL llama la atención sobre los comportamientos de los individuos orientados al mismo fin. Esos comportamientos, además de los mecanismos de la CEPAL, incluyen el respeto mutuo, lo cual implica la protección de las diferencias del otro y la diversidad como elementos fundamentales en la configuración de una comunidad sana y sostenible. Este respeto ha ido alimentado de empatía, solidaridad, justicia y comunicación efectiva de la resolución de conflictos. De igual manera, debe estar incluida la actitud de ayudar a que cada miembro de la comunidad sea artífice de su autodeterminación y sea artífice de su destino. Eso significa que la solidaridad y la justicia son mucho más que mercado o dar unas cuantas monedas para resolver la necesidad inmediata de alguien. El caldo de secuestro de los mecanismos y los comportamientos que alimentan la configuración de comunidades sanas y sostenibles sería ese de los elementos, mecanismos, es la ética social. Este es otro elemento imprescindible de la cohesión social. En ella se destaca la comunicación de valores, consenso en torno a mínimos normativos
reciprocidad del trato. Hasta aquí se ha mencionado varias veces la comunidad, pero ¿qué es lo que estamos entendiendo por comunidad? Teológicamente diríamos que es el lugar donde Dios acontece para los demás. Esto casi que no dice, no se dice de manera directa, pero la comunidad, una cita de profesor Gustavo Baena, la comunidad es un espacio donde se vive de manera real la comunión. Se sigue, pues, en consecuencia que la comunidad es por lo mismo el lugar o espacio donde realmente Dios acontece en las personas. De allí que para Jesús el real anuncio del reino de Dios es la comunidad así entendida, es decir, un lugar donde Dios mismo aconteciendo, reinando, se anuncia por sí mismo. Fuera del ámbito teológico, diríamos que la comunidad es el lugar donde se gesta un ser humano, como lo hace el feto proyecto de la madre. Es el lugar donde cada persona pone en escena su personalidad, su identidad, su realización. Y a su vez es la matriz de donde el individuo toma valores, creencias y se religa socialmente. Es en la comunidad donde la interacción y cooperación entre sus miembros tiene lugar, así como la solidaridad y el sentido de pertenencia compartido. Este tipo de cohesión social no lo puede hacer la persona fuera de la comunidad. Entendida así, la comunidad nos pone frente a un valor inestimable, que es necesidad de salvaguardar sobre todas las cosas la configuración de comunidades que sean sanas, que sean sostenibles, la necesidad de proteger los elementos comunicativos de toda comunidad, que son el territorio, las personas y la normativa, incluidas creencias, valores y costumbres. Es en las comunidades donde sucede la cohesión social con todos los elementos que se han mencionado antes en términos de cohesión social. ¿Cómo entran aquí en juego entonces las prácticas religiosas? La CEPAL no menciona realmente las prácticas religiosas como un elemento de cohesión social. Tal vez no lo hace porque las incluye cuando hace referencia a la cultura de adhesivo, de la cultura social. Menciona, sí, claro, prácticas institucionalizadas, prácticas de exclusión, prácticas de discriminación, pero no hace referencia directa a prácticas religiosas. En este escrito se quiere resaltar de manera especial la función de dichas prácticas en la cohesión social. ¿Qué estamos entendiendo por práctica? La persona que tal vez un horizonte teórico, un horizonte teórico general del concepto, puede ver Pierre Bourdieu. Para él, una práctica es el resultado de los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia que producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a sus metas sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzar. Como diría Luis Impacto, comillas, la comprensión plena de la dinámica de la conducta humana nos exige reconocer el alcance y los límites del poder personal, del poder situacional y del poder sistémico. Pero con esto último, Impacto hace referencia al poder que se deriva de las instituciones políticas, religiosas, educativas, económicas, en términos de condicionamiento de la conducta humana, de condicionamiento de la praxis humana. Las condiciones sociales y materiales en las que vivimos nos condicionan y moldean nuestras formas de pensar, actuar y entender el mundo. Bourdieu introduce el concepto de hábitos que representan las disposiciones duraderas y transferibles de una persona, resultado de experiencias y aprendizajes pasados. Estas disposiciones influyen en nuestras prácticas, representaciones y funcionan como estructuras que nos guían en nuestras acciones sin que necesariamente seamos conscientes de ello. Con este trasfondo teórico de base, habría que preguntarse, ¿las condiciones de existencia de las que habla Bourdieu también generan hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y estructuras estructurales de orden religioso? Abro comillas, si por religión se entiende como la religación del ser humano con una realidad de sentido, como lo sería la realidad divina o algún otro tipo de realidad como la familia, una determinada ideología, la ciencia y lo cósmico, como lo expresa Einstein, la respuesta es sí, cierro comillas, citando un texto de Bourdieu. Así como hay condicionamientos de orden sistémico y contextual que se vinculan con los hábitos, también habría condicionamientos de orden religioso en la configuración de hábitos religiosos y por consiguiente la configuración de prácticas religiosas. En términos de prácticas religiosas, la pregunta es, ¿cuál sería esa condición de existencia de naturaleza religiosa
que estaría a la base de la generación de hábitos religiosos por consiguiente de prácticas y de representación religiosas de la realidad. Esa condición de existencia sería de diferente índole. Por ejemplo, una condición de existencia podría ser la necesidad de expresar y vivir la fe de cara a la divinidad. Esta necesidad llevaría directamente a prácticas religiosas que se decantarían en formas específicas de cada religión con respecto a la adoración de la divinidad, la realización de ritos, formas distintas de orar, de intentar, de cantar, de llevar consigo un rito religioso, de celebraciones, prácticas de solidaridad, servicios a la comunidad. De igual manera, una condición de existencia podría ser la necesidad de trascendencia. Hablo simple. Debido a la divinidad, habrá una serie de prácticas rituales, prácticas de solidaridad, prácticas formativas, morales, éticas, sociales, que conllevan una intencionalidad religiosa que puede ir desde agradar a la divinidad hasta suplir necesidades profundas de orden retributivo propio de las estructuras básicas de la religión monoteísta. Así, las prácticas religiosas se entienden como el accionar de las personas en función de una realidad de sentido con la intención de dar una orientación fundamental a la vida. Dicho lo anterior, habría que preguntarse qué prácticas religiosas ayudarían a la cohesión social en términos de configurar sus mecanismos y comportamientos de la cohesión social. Aquí nos centraremos en las prácticas religiosas de Jesús de Nazaret. La forma como él vivió su condición de existencia es un referente sumamente valioso, no solo en la manera como marcó un modo de relacionarse con el Padre, sino en la manera como se posicionó de cara a la comunidad y su construcción del reino de Dios. En este sentido, Jesús no solo es un referente para creyentes, sino que también puede serlo para personas que transitan fuera de la fe. Desde la perspectiva cristiana, se pregunta qué mecanismos y comportamientos de la praxis de Jesús ayudarían a apuntalar esa cohesión social en un contexto como el colombiano. No se está haciendo referencia a ningún credo religioso, sino a la persona de Jesús. El mecanismo cristiano de cohesión social es la comunidad. Es en un escenario de comunidad donde mecanismos como el trabajo, la educación, los derechos, la equidad, la justicia, la protección y la solidaridad adquieren sentido. Es aquí donde los comportamientos de las personas como la confianza, el sentido de pertenencia y la disposición a participar adquieren sentido. Así que en función de la construcción de comunidades sostenibles nos referimos a comportamientos de Jesús que pueden resultar inspiradores en un contexto como el de la justicia en una cultura de la injusticia, sería el primer aspecto. Es un impulso en el corazón de la comunidad, un tipo de justicia que nos lleva a los brazos. El padre dijo los que por el centro de todo como actitud fundamental en términos de cohesión de la comunidad. Según las investigaciones de Medellín, el perdón es el único modo efectivo de romper los ciclos de violencia. Segundo aspecto, el servicio como código de trato al otro en una sociedad de radicalismo obsceno. La persona de Jesús es un recordatorio permanente de que la vida no procede de la lógica del poder vertical y violento, sino desde la lógica del servicio. El servicio del que hemos contado hace más que fue fortalecido el mismo Jesús cuando se dispuso a lavar amorosamente los pies a los niños. Jesús rompe las relaciones verticalistas que se quedan al interior de la comunidad y pone en su lugar el servicio como elemento eficaz de las relaciones interpersonales. Tercero, la valía de la mujer en una sociedad machista. Jesús daría en el espíritu de la comunidad una actitud revolucionaria, esa actitud irreverente, pero al mismo tiempo lideradora de Jesús, que hizo de la mujer incorporada del Evangelio una mujer nueva, capaz de sacudir el yugo, levantar su rostro y ver al frente como lo hace todo ser humano, porque lo anima el espíritu de la libertad. Cuarto, la diversidad en una sociedad de la uniformidad. El sentido de la diversidad liberadora que llevó al samaritano y lo a realizar el milagro más sutil que puede realizarse sobre esta tierra. El milagro de ver a un ser humano inclinarse para levantar a otro ser humano. Ese espíritu y esa inteligencia que procede del Padre de Dios, no del conocimiento religioso ilustrado que nos hace dar un rodeo de ser literal. No es lo teológico de lo que mueve nuestros pies en función del otro, sino lo que total. Es decir, es esta dimensión según la cual el ser humano se encuentra asustado en el poder de lo real. Es esa deformidad básica y fundamental la que nos hace proceder como samaritanos frente al caído y frente a Dios. Finalmente, habría que decir que este no es el lugar para seguir hablando de esta ayuda sobre la praxis de Jesús en términos de elementos importantes para la construcción de comunidades cohesionadas, estables, sostenibles en el tiempo. Habría que mencionar elementos como el amor incondicional, la compasión, la humildad, la tolerancia, la honestidad, la empatía y la paz. Cabe indicar que el personaje de Jesús de Nazaret no se dirige exclusivamente a los creyentes. Su modo de entender la vida humana incluye a todo ser humano dispuesto a romper el molde de los establecidos.
Y ya entonces, para cerrar, voy a presentarles a nuestro tercer ponente, que va a tener un poco más de tiempo, Lucas Cetina. Él es doctor en teología fundamental y se asegura de que sea en misiología, de origen argentino, con 20 años ha vivido en Chile, en Bolivia, en México, donde reside actualmente. Es docente del Instituto de Misiología y del Centro de Estudios Psicológicos de Argentina. Sus áreas de reflexión son pluralismo y la propuesta intelectual, el control de la identidad, la ética social y la conversión ecológica. Coordinador general del Instituto Universitario Estudiantil de la Libre, dentro de México, consultor de centro jurídico, de pastoral, de la Conferencia Episcopal Latinoamericana Académica y del Grupo de Antropología Militar del CERO, de la Red Universitaria para el Estudio de la Fraternidad y el equipo coordinador del Centro de Evangélica. Pues tiene una gran variedad de textos que pueden utilizar para poder escucharlo. Doctor Lucas, es un gusto poder tener entre nosotros y poder escucharlo. Buenos días. ¿Se escucha? Sí, se escucha muy bien. Ok, muy bien, gracias. Bueno, me uno a las ponencias que se vienen desarrollando. Es una alegría poder participar de este espacio, aunque sea a distancia. Saludos desde México. Y aplaudo estas iniciativas de construcción de redes con distintos actores desde distintos lugares, pertenencias y vinculaciones en pos de una ciudadanía siempre más madura y activa, en este caso, desde un marco, diríamos, de lectura religioso, espiritual, etc. A mí me pidieron hablar de laicidad y prácticas religiosas. Yo no voy a ser tan académico como los dos anteriores ponentes. Si están interesados, después me contactan y paso bibliografía y demás. A mí me gustaría hablar o proponer el cultivo de la interioridad como un modo de promoción de una ciudadanía madura en contextos siempre más plurales a nivel religioso, espiritual, en Latinoamérica, en este caso como puede ser en un espacio como Colombia y Bogotá, donde claramente la hegemonía, por decirlo así, o el monopolio, según algunos autores utilizan esos términos, del catolicismo, claramente está en ruptura o en fragmentación, ¿no? Y hay otras búsquedas de sentido de vida y sentidos religiosos. Y ahí entra el concepto o la idea de la interioridad como un espacio más profundo que nos permite conectar con otras búsquedas espirituales, incluso más allá de los marcos confesionales y religiosos más clásicos. Bien, voy a compartir pantalla para que se logre seguir un poco lo que digo. No sé si habrá el tiempo después para... si me habilitan para compartir la pantalla. Si no... bien. Dame un segundo, ya te aviso. Ok. La idea central, entonces, vuelvo a decir, es justamente, bueno, parto o asumo un concepto de laicidad que no es laicismo, ¿no? Entendiendo el laicismo como una persecución o una ignorancia o indiferencia hacia las prácticas religiosas de parte de los estados, sino de una sana laicidad como la que habló también Benedicto XVI, que no es el modelo francés, como se decía esta mañana en la conferencia principal, sino un modelo en construcción en Latinoamérica, fruto del pluralismo religioso espiritual latinoamericano. No podemos pensar un Estado laico como el europeo ni tampoco el norteamericano, sino un Estado que acompaña y promueve las búsquedas espirituales, y en ese contexto me ubico para hacer esta propuesta. La propuesta es muy simple. Está aquí la idea principal de fondo para que esté desde el principio anunciada sin mucha retórica. El cultivo de la interioridad, voy a explicar qué entiendo por interioridad, promueve o despierta la conciencia de fraternidad humana, que estamos interconectados y que dependemos unos de otros también a nivel religioso y espiritual, nos necesitamos por más distintos que seamos, y eso promueve una ciudadanía activa. Cuando digo ciudadanía, estoy pensando en una ciudadanía civil, política, social, cultural, no solo política.
sino la multidimensionalidad de la ciudadanía, como se decía antes, y eso fortalece una convivencia intercultural en contextos cada vez más plurales y más polarizados, como pueden llegar a ser nuestros contextos sociales. De ahí el valor de la interioridad, no solo de la práctica religiosa, en el fondo pongo en discusión el término simplemente de práctica religiosa orientada a las religiones o a las grandes religiones, como se las reconoce, y etcétera, sino esa práctica tiene que conectar con la interioridad de los seres humanos, de lo contrario se puede volver ritualismo, legalismo y otras cosas más. Bien, esta idea o esta hipótesis, si se quiere decir así, vuelvo a decir, parto del concepto de laicidad en el sentido positivo, donde el Estado reconoce el valor de la religiosidad o de la espiritualidad y puede cooperar a que se cultive de manera múltiple, o tendría que hacerlo, ¿no? Podríamos hablar del derecho a la mística o del derecho a la espiritualidad, así como hablamos como un derecho humano, ¿no? Y por lo tanto un Estado tendría que saber generar condiciones para cultivar ese espacio de interioridad, que no significa siempre de confesionalidad, ahí está la diferencia, ¿sí? Y no un laicismo que anula toda dimensión trascendental o trascendente del ser humano. Esto como datos simplemente para ver una tendencia siempre más creciente en los últimos años o decenios en América Latina. A la izquierda tienen un cuadro de la década pasada, hacia el 2013, y a la derecha tiene un cuadro del 2021, donde claramente muchos países de Latinoamérica, Colombia menos, pero van hacia un pluralismo cristiano, podríamos decir, por las crecientes comunidades evangélicas, pero también crece un número de ateos o agnósticos o personas que no se definen dentro de una confesionalidad. Cuando digo confesionalidad, son personas que adhieren a una confesión religiosa, a una fe religiosa, pero también hay mucha espiritualidad y búsqueda espiritual en esto que hemos asociado siempre como un ateo o un agnóstico o un indiferente que no quiere saber nada de la religión. Ese dato es importante. Es importante también este dato sobre los jóvenes, cómo va creciendo ese pluralismo cristiano y pluralismo espiritual, como me gusta llamarlo, más que religioso, entre los jóvenes, porque además ese cristianismo es muy plural. No voy a entrar en todos esos detalles porque nos llevaría a otros senderos que se podría hacer, ¿no? Aquí lo importante es una fotografía veloz, rápida, que se puede discutir sobre un creciente, lento pero creciente pluralismo religioso espiritual en América Latina, incluso en países de los más católicos como son Colombia y México, a diferencia de Chile, Argentina, donde se ve casi ya la mitad de catolicismo y demás, sin poner Centroamérica. Peter Berger, un gran estudioso de la ciencia de la religión, del fenómeno religioso, filósofo de la religión, dice que el pluralismo constituye el gran desafío al que se enfrenta en nuestros días cualquier tradición y comunidad religiosa, porque plantea un problema político de importancia fundamental. Aquí unimos religión y política y ciudadanía también, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto el fundamentalismo como el relativismo hacen que el problema sea insoluble del pluralismo. O sea, frente al pluralismo hay una tendencia fundamentalista de encierro, también religiosa, no solo religiosa, también ideológica desde otros puntos de vista ideológicos, o el relativismo como todo va bien, todo vale, todo es lo mismo, todo es igual. No, el autor dice que hay que buscar un punto medio para abordar el pluralismo de una manera creativa, fecunda y positiva. Justamente por eso hay que resolverlo manteniéndose en el punto intermedio entre estos extremos. El fundamentalismo por una parte con todas sus formas y expresiones, y el relativismo por la otra. En otros términos podríamos decir interculturalidad, diálogo, cultura del encuentro, si queremos decirlo en términos eclesiales, etc. Y en ese camino la religión va a determinar un camino fundamental. ¿Por qué? Porque determina cómo se contempla el mundo y el modo de vivir. Por lo tanto, la relación entre religión y pluralismo resulta de interés a cualquiera, más allá de sus creencias. Bien, dicho esto, entonces el desafío del pluralismo es cómo reconstituimos esa dimensión espiritual o trascendental del ser humano. ¿Qué está sucediendo con el pluralismo? El pluralismo genera una diversidad de respuestas al sentido de la vida que antes era un monopolio religioso.
y en América Latina católico, sobre todo. Pero hoy en día existen y coexisten y se ofrecen distintas ofertas de humanización o plenitud. Plenitud humano-cósmica, bueno, plenitud de vida, ¿sí? Hay distintas ofertas y no es solo la oferta confesional clásica. Y entonces abre ya un panorama diferente al de algunos decenios. ¿Qué significa este pluralismo? Por decirlo en títulos muy veloces, ruptura del monopolio, ya lo he dicho, en este caso del monopolio cristiano-católico, búsquedas, hay una libertad de búsquedas, de experiencias, de salir del marco institucional y buscar por otros modos experiencias, emociones fuertes, religiosas, etcétera, desde otros niveles, que a veces son positivas, no siempre son negativas y no hay que estigmatizarlas. Personalización de la fe, justamente de ahí viene la búsqueda, y un distanciamiento de las instituciones religiosas. En el fondo lo que está en juego también, o sea, este es un marco que ya genera un cambio en el ámbito de las prácticas religiosas, y otro gran cambio que está sucediendo de fondo es la comprensión de la inmanencia y la trascendencia. Ciertas prácticas religiosas han puesto el acento en una trascendencia muy lejana y muy trascendente, sobre todo las religiones monoteístas, y esa experiencia de un Dios tan lejano está en una reconfiguración hacia un Dios más inmanente o más cercano, llegando a puntos de una inmanencia que anula la trascendencia, que sería un laicismo duro, crudo y duro, por decirlo así. Pero esa relación entre inmanencia y trascendencia, que estaba muy clara hace decenios, o más o menos clara, no lo está hoy en día o está en transformación. Y eso genera lo que un autor o algunos autores como Martín Velasco y otros autores europeos hablan de la metamorfosis de lo sagrado. ¿Qué significa la metamorfosis de lo sagrado? Hay una continuidad en la discontinuidad. En los años 60, años 70 se hablaba de la muerte de Dios, que lo sagrado iba a desaparecer, del secularismo en sus máximas expresiones, de un laicismo total, y eso no ha acontecido después de 50, 60 años. Se mantiene la búsqueda de lo sagrado. Hay una continuidad entre esa oruga y esa mariposa, pero se da en una discontinuidad del modo de experimentar lo sagrado, del modo de creer lo sagrado, del modo de vivenciar lo sagrado, del modo de celebrar lo sagrado, del modo de creer lo sagrado o la dimensión ética de lo sagrado. Entonces, esa es una expresión clave para entender el fenómeno en el que estamos viviendo y por qué el valor de plantear la interioridad. Hay una continuidad de lo sagrado, pero en una discontinuidad. Por eso no podemos pensar nuestras sociedades menos latinoamericanas, aquí no entro en todo el tema europeo ni norteamericano, pero no podemos pensarlo como un Estado laico al estilo europeo, sino justamente exige un Estado laico que asume un pluralismo religioso y acompaña de cierta manera ese pluralismo religioso, porque si se cultiva esa dimensión espiritual del ser humano o esa interioridad, para decirlo con un término más amplio, podemos construir ciudadanía, o se construye ciudadanía cultivando esa dimensión interior del ser humano, que pasa sin duda por las prácticas religiosas, pero va más allá de las prácticas religiosas confesionales. Aquí ya perdí perdón, creí que me había desconectado. Y esta metamorfosis está planteada por un desplazamiento de fondo, que ya no es el contenido lo principal, la creencia y la transmisión como ha sido en todas las religiones, sino el sujeto que busca, la experiencia, justamente fruto de la modernidad. Y esto nos abre entonces al lugar y al valor de la interioridad. Esta es una clave, una hipótesis que no la van a encontrar en ningún libro, sino que es algo que planteo yo desde hace algunos años, esta relación entre interioridad, espiritualidad y religiosidad. Hay una gran diferencia ya en los estudios religiosos sobre religiones y espiritualidad. Algunos autores han planteado el tema de la interioridad y desde ahí yo hago esta triple relación entre interioridad, espiritualidad y religiosidad confesional. ¿Qué significa? Una auténtica práctica religiosa confesional, católica, evangélica, etc., genera o tendría que generar o es fruto de una espiritualidad, pero para que sea tal tiene que conectar con la interioridad de la persona. Y la interioridad de la persona es ese espacio que lo hace único y irrepetible, y que
personaliza la práctica religiosa. Si no sucede esa personalización, la persona va a buscar el cultivo de la interioridad en otras esferas, en otras formas y lugares. Y es lo que está aconteciendo justamente en el pluralismo religioso, como las estadísticas van señalando al menos lentamente. La clave, vuelvo a decir, es este núcleo de conectar con la interioridad, y esa conexión de la interioridad genera una espiritualidad que puede ser confesional o no confesional. Esa espiritualidad es confesional cuando se manifiesta con prácticas de las religiones confesionales, de creencias, o puede haber una espiritualidad laica, como plantean algunos autores como Corbí, o atea, una espiritualidad atea como André Comte-Sponville y tantos otros autores. Hay un cultivo de la interioridad y un camino espiritual, pero desde un marco no confesional. Claramente esto nos exige ampliar el criterio y la comprensión de la espiritualidad. No podemos asociar la espiritualidad simplemente a la espiritualidad cristiana, tampoco a la espiritualidad de las grandes religiones, sino hay algo más, hay espiritualidad más allá de las grandes religiones. Y entonces podemos comprender la espiritualidad como un camino que se recorre día a día en busca de la realización humana y de la transformación social. La espiritualidad es algo que se va caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Cada uno de nosotros va generando ese camino espiritual, recurriendo a distintas sabidurías, maestros, etc., pero va generando y va transitando ese camino, que es un camino de realización humana, de santidad, si queremos decirlo, de nirvana, si queremos decirlo en otros términos, de realización humana. Hay un modelo de realización humana que se aspira, y en ese modelo de realización humana entra también la transformación social y de la sociedad, porque vivimos en comunidad y vivimos con los habituales. Y esto se realiza desde una apertura consciente y constante al misterio insondable infinito. Misterio insondable infinito que podemos llamar en ciertas tradiciones Dios, Jesucristo, etc. Lo importante aquí, la clave es esta apertura consciente y constante. La espiritualidad es algo constante, es un cultivo, como se cuida el campo, como se cultiva una flor o una planta. Es algo del día a día, con sus etapas y con su momento, y tiene que ser consciente, es una opción. Bien, concebida así la espiritualidad, entonces en ese sentido amplio, la espiritualidad puede ser confesional o no confesional. Y puede ayudar siempre a la construcción de la ciudadanía y una ciudadanía activa, no solo la práctica religiosa confesional. Y esa espiritualidad es la que permite cultivar el espacio de interioridad. ¿Qué es la interioridad? Es vivir desde dentro hacia afuera, en una sociedad que cada vez más nos invita, en un sistema tecnocientífico que nos impulsa a vivir siempre más hacia afuera o en lo externo y situado en lo externo. La interioridad es contracultural y nos dice de cultivar ese espacio interior, que integra las dimensiones humanas. La dimensión emotiva, la dimensión intelectual, la dimensión volitiva, etc. ¿Sí? Es ese lugar interno que integra al ser humano y no lo fragmenta en distintos ámbitos y dimensiones. Es vivir desde dentro hacia afuera, no es vivir hacia adentro y aislado de la realidad, sino vivirlos desde un centro, desde un sí mismo profundo y auténtico, que para nosotros cristianos podría ser el Cristo, o Cristo interior. Para otros puede ser una chispa de Dios o otras expresiones. Bien. La interioridad plantea una vida desde la profundidad de la vida y no la superficialidad reactiva, emotiva. El surfear las olas, eso sería lo que la superficialidad de la vida, cuando en realidad la interioridad permite vivir los acontecimientos con profundidad, bucear hacia adentro y vivirlos desde dentro y con raíz profunda. La interioridad es una apertura existencial al infinito en sus múltiples formas y manifestaciones. ¿Sí? Es como una fe antropológica, por decirlo así, de apertura hacia algo más, que a veces no sabemos ponerle un nombre y a veces en ciertos espacios sí se le coloca un nombre por la confesionalidad que hay. La interioridad es aquel lugar que nos hace únicos e irrepetibles, que es cada ser humano, que no somos fotocopias de otro, en la medida que conectamos con nuestra interioridad y que la práctica religiosa ayudaría a conectar con la interioridad, saca lo mejor de nosotros, ese ser único e irrepetible.
es el lugar de la dignidad humana propia y ajena de la valoración. ¿Se dan cuenta por qué es importante el cultivo de la interioridad? Si la interioridad es todo esto, aquí sigo a Meloni y otros autores de Barcelona para hablar de la interioridad, es claramente el cultivo de la interioridad genera automáticamente una ciudadanía activa y madura, ¿sí? Y que va más allá de la práctica religiosa, o más acá, o no se reduce a la práctica religiosa el cultivo de la interioridad. Es el lugar de la libertad interior, que es mucho más que la elección, simple elección entre un carro de un color o de otro color, un vestido de un color o otro color, la elección de una carrera profesional u otra, etc. Es vivir desde dentro, desde lo más auténtico de uno mismo, la interioridad. Es la conciencia crítica que genera responsabilidad y compromiso social, responsabilidad social, etc. No como algo, leyes morales, normas éticas que son impuestas desde fuera, sino que brotan desde dentro, justamente por la conexión con ese espacio interior. Es la fuente de los valores humanos. Tanto se habla de la crisis de valores. A lo mejor la crisis de valores porque hay una crisis de interioridad y de cultivo de la interioridad, porque las religiones no están llegando a cultivar esa interioridad de las personas, se quedan en lo externo. Entonces, dicho muy velozmente, la interioridad es, como hemos visto rápidamente, es ese espacio que nos hace único e irrepetibles. Es el misterio del infinito en uno mismo. La espiritualidad es el camino personal de búsqueda para cultivar esa interioridad según la sensibilidad de cada uno, y la religiosidad, confesionalidad, es una de las alternativas de vivir la espiritualidad y cultivar la interioridad, a través de creencias, de ritos, de una comunidad, de normas éticas, etc. Por lo tanto, una interioridad robustecida alimenta la vida espiritual. De ese camino que no está trazado, que se hace, cada uno hace ese camino, como esa huella que desaparece en el agua, ¿no? Y aquí es clave entender que sin interioridad hay riesgos en la espiritualidad, en la religiosidad, en la confesionalidad. Si la práctica confesional no llega a conectar con la interioridad de las personas, caemos en el ritualismo o en el moralismo. La práctica ritual, la celebración eucarística o los ritos con el chamán, o etcétera, ritualidad, pero sin conexión con uno mismo, profunda. O el moralismo, el cumplimiento de la ley, de la norma, por miedo. Miedo al castigo, miedo a algo, por miedo. Pero no hay conexión con uno mismo. Asimismo, también la religiosidad puede caer en fetichismo y en magia. Ciertas prácticas, ciertas devociones religiosas y populares que se hacen simplemente para controlar la divinidad o por provecho propio, ¿sí? O la espiritualidad puede que no conecte con la interioridad realmente cuando se reduce a un intimismo de evasión del mundo y de la realidad, de aislamiento de las situaciones y de los conflictos de la realidad. O la espiritualidad se vuelve un consumismo, un bien más de consumo como los hay en la sociedad. Entonces consumimos bienes espirituales, pero consumimos y no conectan con uno mismo, porque no hay conexión con la interioridad. Cuando hay conexión con la interioridad, claramente hay espiritualidad que fortalece, religiosidad, etc. Y espiritualidad que, vuelvo a decir, puede ser confesional o no confesional. De ahí la importancia de un Estado laico de promover el cultivo de la interioridad en sus ciudadanos, en un sentido amplio, que va más allá de las confesiones religiosas y las prácticas religiosas. ¿Por qué? Porque ahí se juega una dimensión clave para la felicidad y la realización humana. ¿Sí? Porque alimenta la espiritualidad, sea religiosa, confesional, o sea no confesional y no religiosa. Conecta con la búsqueda profunda de cada ser humano. Evita la manipulación de la conciencia y de la interioridad, los abusos de todo tipo, el autoritarismo, ¿sí? Revitaliza, si es auténtica, la interioridad conecta con la práctica religiosa confesional de una persona, es como el humus o el fertilizante que se coloca en una planta confesional. No es que va contra las religiones, sino que las va a alimentar y le va a dar nueva vida y nueva energía. Y evita que la confesionalidad y la práctica religiosa sea simplemente algo externo. Bien, de ahí la importancia de este cultivo.
Aquí quisiera, pero ya no me va a dar el tiempo, y para estar en el tiempo iré muy rápido aquí. Presentaré brevemente una tipología de los cultivos de la interioridad. Hay muchas maneras de cultivar esta interioridad. Y lo digo aquí porque puede haber elementos de cultivo no confesional, ¿sí? A través de la conexión con uno mismo, etc. Una tipología clásica sería esta tipología de 4 ámbitos. La relación personal con este infinito, que serían las religiones monoteístas o teístas, el cristianismo, el islam, el judaísmo, la presencia cósmica muy presente en Latinoamérica, en nuestras culturas originarias, es una conexión con la presencia de lo divino a través de la naturaleza y los fenómenos de la naturaleza, de una matriz mucho más femenina, mucho más incluyente, mucho más que conecte con la interrelación de todos los seres vivos. La relación personal es una conexión con la interioridad a través de una dinámica yo-tú y personal, con el cual se dialoga con la divinidad que está fuera de uno mismo generalmente, o dentro, pero con la cual se establece una relación y un diálogo interpersonal, mucho más patriarcal o masculina como expresión. El sentimiento oceánico es otra gran matriz de conexión con la interioridad a través de lo que pueden llegar a ser o está cristalizado mejor en las prácticas orientales de esta conexión, o sea, este entrar en uno mismo, ¿sí? La inmanencia de uno mismo se encuentra la trascendencia. La profundidad, ¿no? Ese sentimiento oceánico de perderse en el océano, el silencio, la respiración, el cuerpo como medio para el cultivo de la interioridad, etc. Pero también hay un cuarto elemento que plantean ya muchos autores que vendría a ser la secularidad sagrada. O sea, aquí y ahora, en este mundo, se puede encontrar una conexión también o una apertura a ese infinito y a esa realidad total. Por lo tanto, podemos hablar de una secularidad sagrada. O sea, lo sagrado también se manifiesta no solo en las otras 3 grandes tipologías, sino también en ese compromiso laico, en ese compromiso no confesional, utilizando la racionalidad, la razón crítica, etc., el compromiso social hacia los demás y demás. Hay un modo de cultivo de la interioridad y de conexión con lo sagrado. Bien, aquí no me da el tiempo de explicar cada una de estas, esto es lo que he explicado brevemente de cada una, la acentuación donde está en cada una de estas tipologías, que hoy en día están en interrelación y están interconectadas y habitan en nosotros, por más que nos definamos confesionalmente en uno de estos ámbitos, hay una pluralidad también interna en nosotros, y esto sirve por otro tema. Pero bueno, aquí lo dejo, si después se pueden compartir si les interesa el PowerPoint, para explicar cada uno de estos. Quisiera ir más hacia el final ya. Y hablar finalmente de indicadores de vida espiritual. O sea, si esa práctica religiosa realmente, práctica religiosa que preferiría hablar de cultivo de la interioridad porque es más amplio, ver si realmente eso está generando plenitud en el ser humano, humaniza o deshumaniza, porque hay mucha práctica religiosa deshumanizante en las religiones. Basta ver lo acontecido en ámbitos religiosos con el tema del abuso, que no solo sucede en ámbitos religiosos, pero en esos ámbitos no tendría que ocurrir, y justamente ha ocurrido, y más de la cuenta. Por lo tanto, algunos indicadores de vida espiritual son criterios de discernimiento para evaluar si hay una sana práctica religiosa o una sana cultivo de la interioridad. El primero es la salida de sí mismo, la capacidad de descentramiento, diríamos, o de no egoísmo, o de no ensimismamiento en uno mismo. Cuando muchas veces la práctica religiosa lleva a veces a ciertas personas a un encierro en sí mismo. La salida de sí, para decirlo en términos más cristianos, el buen samaritano. No está preocupado por el cumplimiento de las normas, de las leyes rituales, etcétera, como el sacerdote y el levita, sino es capaz de detenerse a atender al herido. Como ese joven que es capaz de dar su tiempo para caminar con paz y serenidad con esta anciana. La salida de sí. Primera criterio para ver si hay una espiritualidad en una persona o un cultivo de la interioridad. Segundo, la capacidad de flexibilidad y elasticidad frente a los acontecimientos.
no de rigidez, no de dogmatismo, no de fundamentalismo, no de cerrazón, que lo hay mucho en los ámbitos religiosos muchas veces. Una sana espiritualidad, un cultivo auténtico de la interioridad, lleva a una flexibilidad, capacidad de adaptarse a las situaciones y no por eso perder visión, valores, ideas, etc. Elasticidad para mantener las relaciones, los vínculos, el respeto y demás, ¿sí? Otro rasgo característico de una persona con cultivo de la interioridad. Repito, no dogmatismo, no fundamentalismo, no cerrazón. Relacionado a eso, una tercera cualidad es la donación y la apertura. Apertura a la realidad, así como se presenta, y no querer hacer que la realidad sea como nosotros queremos que sea, sino capaz de acogerla así, con su belleza y con sus dolores, con sus situaciones, y capacidad de donación, de entrega a los demás, de darse a sí mismo. No solo de salir a hacer cosas, sino de darse. Darse significa donarse uno mismo, con lo que es y como es. Cuarto elemento, la capacidad de acogida de los demás y sobre todo del diferente. La capacidad de ser incluyente, de generar un espacio para otros, de contener diversidad, de ensanchar, para decirlo en términos bíblicos, la tienda. Ensanchar la tienda para que sea una casa abierta a todos, o una iglesia abierta a todos, como invita el Papa Francisco a los cristianos o a los católicos. Capacidad de acogida, no de racismo, no de xenofobia, no de exclusión, no de discriminación. Esos son signos de no espiritualidad, de no cultivo de la interioridad. Y por ende de no ciudadanía, claramente. La capacidad de penetración en la estructura de la realidad, de analizar los fenómenos a fondo, de no quedarse en la superficialidad, de tener una visión global del todo en la parte de la parte en el todo, de no quedarse solo en un fragmento, en un lugar, en un espacio, sino esta capacidad de visión global, sistémica, podríamos decir. Eso viene y es un fruto del cultivo de la interioridad y de la auténtica espiritualidad. La visión sistémica y de conjunto, finalmente. Y por último, y con esto termino, para estar en los 30 minutos, una auténtica cultivo de la interioridad y una espiritualidad, sea confesional o no confesional, tiene que generar siempre más y de manera más profunda un triple descentramiento. Descentramiento hacia el misterio, hacia lo infinito, hacia Dios, sería para algunos, que es la vía mística y el cultivo de la interioridad, pero también la interioridad es el cultivo de la sacralidad del otro, el cultivo de la solidaridad, de la fraternidad, la vía ética, del compromiso social con los demás, de la lucha por la justicia, por la solidaridad, y un triple descentramiento también fundamental. Descentramiento significa salida de la autorreferencialidad de uno mismo y del ego, hacia la sacralidad de la tierra, y es el cultivo de la sobriedad, la conciencia de la interrelación de todo con todo, y eso se da desde la alimentación al uso de los recursos humanos, de los recursos naturales, etc. ¿Sí? Esta es una clave de discernimiento de una auténtica espiritualidad o de un cultivo real de la espiritualidad y de la interioridad. Personas que van generando este triple descentramiento en su vida, comunidades que lo van haciendo, y en la medida que lo hacen, generan una ciudadanía madura y activa que promueve convivencia intercultural. Entonces, en un estado laico, en una sana laicidad, las prácticas religiosas o el cultivo de la interioridad tiene una función fundamental para promover ciudadanía, justamente, que era un poco la clave que quería plantear inicialmente. Gracias por la escucha. Gracias, doctora. Acá tenemos a también ya el secretario ocupado de la ponencia. Que acabo de ver, si quiere que yo para sí, gracias. Pero entonces, para bien, vamos a tener entonces en este momento un corto espacio para poder preguntarles a los ponentes. Inicialmente tuvimos a Denis, quien nos
ciudad, la vida social, la cohesión social. Igualmente tuvimos siempre la ponencia que es por parte de aquí la profesora Nelson Mata, y iba también en otro sentido la construcción de la comunidad, que va haciendo referencia específicamente a esa manera como nosotros también estamos relacionando y a partir de lo que creemos que construimos a través de nuestras prácticas sociales, nuestras relaciones interpersonales. Y cerramos con Lucas Trujillo, que nos ha ampliado esos conceptos de laicidad, de cívico, pero además insistiendo en una diferencia que también me causa mucha curiosidad, porque hace una clara diferencia entre espiritualidad, religiosidad y la integridad, diciéndonos que el camino es más como por la integridad, por la integridad, por donde los pueblos y los estados pueden generar unas prácticas sociales seguramente mucho más abiertas, más o menos lo que vamos a entender y vamos a estudiar. ¿Qué inquietudes surgen ustedes de estas tres ponencias que tienen preparadas? Buenos días para todos. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, me interesó algo aquí en el primer ponente, que fue una frase muy hermosa que me gustó. El ser humano es social por naturaleza. El ser humano es social por naturaleza. Y cabe la pregunta: ¿será que ahorita actualmente como sociedad si estaremos siendo humanos con nosotros? Cabe esa pregunta. Porque ahorita vemos diferencia en todos lados. Vemos diferencia. Es más, hasta la misma familia vemos indiferencia. Hay familias que son indiferentes entre sí, hermanos, que porque yo tengo una mejor posición económica, miro con discriminación a quien no tiene una posición económica negativa. Entonces, aquí cabe la pregunta: ¿será que el ser humano sí es social por naturaleza? ¿Sí? Pues nosotros, si vamos a la práctica religiosa, yo lo que entiendo, a la práctica religiosa es un don que ya hemos adquirido a través del Señor, ¿cierto? A través de Dios. Pero en la espiritualidad hacia el común social, cada pregunta aún existe la discriminación. Dice que el ser humano es social por naturaleza, pero vemos discriminación a través de las familias, las comunidades, las organizaciones religiosas fundamentales, el gobierno. Entonces, ¿en qué parte yo quisiera saber? ¿En qué parte podríamos combatir de que se acabe la discriminación y comencemos a utilizar ese término real de que el ser humano debe ser social por naturaleza? ¿Te diriges a alguien en particular? Sí, a la doctora Diana Caterina, que fue la que me dio esta expresión que me gustó, ¿sí? ¿En qué podemos combatir esa parte de que en verdad se comience a aplicar de que el ser humano sí puede ser social por naturaleza? Bueno, muchas gracias. Espero haber comprendido muy bien la pregunta y escuchado bien, más o menos. A ver, cuando hablamos de que por naturaleza el ser humano es social, ¿sí? Mm, hago referencia a esa naturalidad de estar con el otro para vivir, sobrevivir, para dar resultado a sus necesidades, a sus situaciones y demás. Más allá de mencionar que yo creería que la pregunta podríamos unirla un poco con lo que nos menciona el profe Lucas, es una cosa es ser social, el estar con el otro, ¿sí? Diferente a la acción, llamémosla, eh, me voy a meter ahí en unos términos un poco también en debate a veces, pero digamos para que me entiendan, una buena o mala acción, ¿sí? Hacia el otro. Hablábamos en las diferentes ponencias de esa solidaridad, de estar en pro, ayudando desde un tema de conciencia solidaria, ¿sí? Pero ojo con esto, no quiere decir que el ser humano como naturaleza ser social es estar con el otro, más allá de hacer determinada acción concreta. No sé si me hago entender. Ahora bien,
que cómo hacer para que el ser humano en su actuar con el otro lleve un actuar en pro a todos y no en su ego, en su individualismo. Creo que ahí nos aporta un poco lo que nos menciona el profe Lucas, de ese tema de la interioridad, ¿no? De una espiritualidad, una interiorización de eso, cómo está mi interior. Sí, creo que deberíamos ir un poco más a revisar como ser humano, como persona, cómo estamos por allí adentro, qué es lo que queremos. Siempre vamos a interponer mi necesidad entre el otro, podemos hablar, negociar, estamos dispuestos a negociar o no. Sí, digamos que ya entraría un poco más a profundidad ese tema, ya creo que diría una ramita que es ese tema del actuar, pero desde otra mirada. Como social, como un ser social, simplemente se socializa con el otro, desde la antigüedad de Estado para supervivir, con con el otro para poder cazar, para cazar y alimentarse, para crear una construcción para resguardarse del frío, etcétera, ¿sí? Más allá de esa acción concreta de, digámoslo, del bien, el mal o esto. No sé si va por ahí la pregunta. Gracias, Catherine. Por acá, Nelson también quiere comentar algo. Sí, esa expresión la rescató hace poco un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén. No sé si usted lo ha leído, a Noam Harari. ¿Sí? Tiene dos o tres libros que lo hicieron famoso en este momento de un reconocimiento mundial. Es un historiador. Bien. Él rescata este concepto de que el ser humano es un ser humano es social por naturaleza. Y él historiador, y él hace todo un recorrido, pues, él observa el comportamiento de los animales. Y él no nos saca de allí, digamos, nosotros compartimos con los animales esa capacidad de asociarse. O sea, los leones se asocian, los mandriles se asocian, o sea, es natural asociarse. Y miren que los leones funcionan. O sea, esa capacidad de asociarse, vivir en grupo, vivir en manada, les funciona. ¿Mm? A los micos les funciona muy bien, a los leones les funciona muy bien, a los pájaros les funciona muy bien. Y nosotros participamos de la animalidad, de hecho de ser animales. Ahora dice esa observación que va a decir que somos seres sociales por naturaleza. Y él coge el asunto para hacer una crítica importante, y es que basado en esa observación, basado en ese conocimiento, en esa forma de comportarnos nosotros por ser animales, él dice, mire, si eso es así, nosotros no tendríamos necesidad de basar nuestra ética y nuestra moral en dioses. No habría necesidad, porque nosotros, por nuestra propia capacidad, nuestro propio desvío, tendríamos la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Los animales se asocian por instinto, nosotros lo hacemos por instinto, pero nosotros vamos un paso más, que es lo que pues, de alguna manera pues, se parece un poco a los animales. Y es que nosotros somos seres de decisión, somos capaces de decidir. Claro, tenemos, además de que tenemos la tendencia natural de hacerlo, de asociarnos, ¿cierto? Hombre, pues los leones lo hacen a los leones, las hienas lo hacen a los hienas, ¿cierto? Los micos lo hacen a los micos, pero el ser humano lo haría o lo hace a los seres humanos. Tiene la capacidad de decidir. Y entonces dice, ahí nosotros tendríamos una oportunidad muy bonita, porque Harari también es otro que rescata la comunidad, el valor de la comunidad. Digamos, que nosotros los seres humanos nos constituimos en la comunidad. No hay esa estructura, es básica, es fundamental. Y nosotros, además de tener el instinto de asociarnos, podríamos hacerlo como nosotros queramos, hacerlo a nuestra manera. Ese es el me parece bonito.
Bien, él dice, bueno, pues el que es creyente, pues hágalo desde la perspectiva de los dioses. Bueno, no está mal. Pero más allá de eso, nosotros tenemos el talante, tenemos la capacidad de asociarnos más allá de la vida, más allá de los dioses. ¿Sí? ¿Por qué? Sería una desafío muy buena. Y quiero hacerme una pregunta al doctor Lucas. Usted ha diferenciado, ha profundizado en este concepto de interioridad. Tengo muchísima curiosidad sobre la manera como usted lo realiza y desde dónde, sobre todo, sale el concepto de interioridad. Yo tengo dos fuentes que lo he trabajado. Una que es Kierkegaard, que va más en relación a profundizar hacia el sujeto, y otra que es y otra visión que es un teólogo protestante, Paul Tillich, quien habla de la interioridad como esa dimensión perdida, esa dimensión de profundidad de todo ser humano, en donde todo ser humano encuentra como su sentido de vida. Estoy diciendo con palabras muy exactamente poco filosóficas como él lo dice, en su filosofía de la religión. Quisiera saber cuál es el origen de esa visión que usted tiene de interioridad por un lado, y sobre todo cuando entra a colación el asunto de las laicidades. Usted nos ha dicho que no significa que se rompa ni la espiritualidad ni la religiosidad, sino que ella es la integridad, y que tal vez estamos entonces ante una vivencia de unas laicidades muy plurales, abiertas, flexibles, con todos esos elementos que usted nos compartió ahorita. Quisiera saber si es por ahí el asunto y eso implicaría entonces que convivimos finalmente. Es un mundo plural en donde hay muchas formas de interioridad, de espiritualidad y de religiosidad. Ok, trato de responder según lo que logré captar también, porque el audio no es tan bueno. Sí, eso último es así, justamente. Bueno, hay interioridad, cuántas personas hay en el mundo, diríamos, ¿no? Se podría hablar como una dimensión, en otros términos más clásicos diríamos la dimensión religiosa del ser humano. Pero hablar de dimensión religiosa es utilizar todavía un lenguaje muy confesional. Hablar de interioridad para algunos autores como Javier Meloni, toda una escuela que hay, sobre todo en Cataluña, pero en otras partes de España, que han generado incluso, han transformado lo que en su momento fue la materia de religión en los colegios, incluso colegios de congregaciones religiosas, han transformado esa materia de formación religiosa en formación a la interioridad, lo cual responde justamente a una exigencia de una educación a algo más básico o algo preliminar a la confesionalidad, por decirlo así, que después ahí es una frontera difícil. Dicho en otros términos, se podría asociar o equiparar el término de interioridad con el de inteligencia espiritual, que han trabajado autores como Torralba, también en Cataluña, y otros más, ¿no? Dentro de las inteligencias múltiples estaría la inteligencia espiritual, que da un aporte específico y que integra las demás inteligencias. Una persona que tiene desarrollada solo una inteligencia, como puede ser la artística, o solo la inteligencia corporal, como puede ser un gran deportista, o solo la inteligencia lógico-matemática, pero no la emocional y otras, al final crece como deforme, diríamos, interiormente, ¿no? La armonía está en un crecimiento integral de esas inteligencias, donde está también la espiritual. Digo eso porque eso plantea un tema también educativo y de formación, donde cultivar la interioridad o enseñar el cultivo de la interioridad a un niño es como enseñarle a tocar un instrumento musical. Después podrá elegir cualquier instrumento, pero aprende a tener el sentido de la música. No sé si me explico, ¿no? Lo cual es clave y es fundamental. Y a veces en ciertas líneas laicistas se rechaza toda la religión y rechazamos todo y no hay que hacer nada con esa dimensión.
y queda atrofiada entonces ese espacio, ¿no? Cuando en realidad lo que hay que hacer es enseñar a cultivarlo con una amplitud de mirada y con una pluralidad de espiritualidades y de confesionalidad. Entonces, hay espiritualidades, no es que habrá, porque ya las hay, personas que cultivan un camino espiritual confesional, como pueden ser los católicos creyentes con una espiritualidad franciscana, jesuita, dominica, u otras espiritualidades, pero hay personas que cultivan un camino espiritual fuera del ámbito confesional. Y no porque sean no creyentes se van a ir al infierno o no van a alcanzar una plenitud humana. Puede que alcancen una plenitud humana más profunda y auténtica que la que realizan un camino espiritual dentro de un marco confesional. Entonces lo que hay que evaluar es lo que se genera y el producto del camino espiritual, no, ¿sí? No lo anterior y discutir sobre qué camino es el mejor, sino ponerse a caminar y compartir. Este autor Javier Meloni, jesuita, habla de que hay que pasar de la competencia entre totalidades, de competir entre totalidades, quién tiene la totalidad de la visión y la mejor visión del mundo y de la realidad, a compartir plenitudes. O sea, entonces se trata de cómo compartimos nuestro camino espiritual, cada uno. ¿Para qué? Para humanizarnos entre nosotros y para hacer mejores nuestras sociedades. De ahí entonces la conexión que yo hago con la ciudadanía. Se genera mayor ciudadanía en la medida que hay mayor cultivo de la interioridad. Entendida en un sentido amplio. Aquí yo no he podido desarrollar todas las maneras en cuales se puede cultivar la interioridad, que son múltiples y variadas y que van a veces fuera de un marco claramente confesional y religioso, pero que no anula el confesional y religioso, sino que le dice al confesional y religioso, atento, es importante que esa práctica confesional y religiosa, ritual, o de creencias o moral, conecte con tu interioridad, para que te haga mejor persona y para que aportes a la ciudadanía. Si un cristiano católico viene y me dice, yo tengo una espiritualidad católica profunda, pero no quiero saber nada de política, ni de compromiso social, ni de lo que pasa en la sociedad, sino simplemente estar bien yo, eso no es cristianismo. Gracias. ¿Sí? Tengo que dejar sobre lo que va a hacer la compañera que si quiere dirigir. Yo tengo una duda. Las lucas estadísticas de varios países, donde quiénes son las cristianas, cuáles están haciendo, ¿qué criterios tuvieron para hacer esa prueba estadística? Es decir, qué población, si fueron adultos, mayores, niños, qué parámetros usaron y de dónde las sacó, porque me genera mucha curiosidad la gráfica que plasmaste en la presentación. Ahí yo no logré. Es una pregunta sobre las estadísticas que puse al principio. Sí. Puedo mandar el PowerPoint, está ahí, la fuente es Latino Barómetro, que está en Chile, que hace encuestas constantemente sobre el tema religioso. Y la que puse más grande era la última que han hecho. Y claramente, si uno va repasando los últimos decenios, hay un decrecimiento del catolicismo muy grande, un aumento de las iglesias evangélicas, y un aumento del grupo no confesional, ateo, agnóstico, que claramente desde ciertos estudios que se vienen haciendo ya, no es gente que anula la dimensión espiritual totalmente, sino que no quiere saber de las prácticas confesionales. Muchas veces es un circuito que hace incluso, según algunos estudios de Christian Parker, por ejemplo, un sociólogo chileno, tiene artículos muy interesantes, se los buscan en internet, de la migración confesional, católicos que pasan a las iglesias evangélicas y que salen de las iglesias evangélicas con experiencias negativas y que no vuelven al catolicismo, sino que terminan en este grupo no religioso o ateo, etcétera, pero que buscan una espiritualidad y la van buscando bajo otro registro y otras maneras. Con un gran pluralismo que hay espiritual, yo creo, en Latinoamérica, porque tenemos que juntar en ese fenómeno del catolicismo también todo lo que se suele llamar como sincretismo o toda la influencia de las culturas originarias, afros, etcétera, lo cual da un panorama mucho más complejo de simplemente soy católico o no soy católico, en un fenómeno de mucha
de una creciente libertad también de ser creyente, incluso católico, a su manera, ¿no? Después se puede discutir esto, pero que es un fenómeno, y hay que partir de estos fenómenos, de que hay un distanciamiento hacia la institución religiosa y el marco normativo religioso católico, y también evangélico muchas veces, ¿no? Muchas gracias, doctor. Y creo que ahí es clave ver a los jóvenes. El fenómeno de cómo va a ir la tendencia es ver los jóvenes. Escucharlos y preguntarles cuál es su confesionalidad y su vivencia. Es elocuente eso. Yo trabajo con jóvenes, entonces uno ve el panorama de una manera muy clara en ese ámbito. Gracias. Entonces, doctor Lucas, pues, muchísimas gracias por la participación, por su conocimiento, doctora Caterine, mil gracias. Y nada, pues regresamos ya a la sala general para la ponencia de cierre. ¿Listo? Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. Ustedes, muchas gracias. Gracias por el sí que hace en el momento en el cual habla sobre la comunidad religiosa. Comunidad. Sí. Presenta usted un fin bien interesante cuando hace mención a la formación de la iglesia. Es maravilloso. Parece maravilloso. Amplio, y creo que la respuesta para todos aquellos que investigan sobre la libertad religiosa. Entonces, quiero dejar solamente más que ser una cosa. Si el cultivo de sensibilidad es hacer del ser humano su mejor versión, o sea, que sea más ser humano, mejor ser humano, tanto así que ustedes mencionan en algún momento de las ponencias, y me parece excelente que no solamente se hable de comunidad porque conversan varios puntos, nombran el territorio, nombran la ideología, pero los felicito de verdad porque este tema nos lleva a liderar al alcance con los valores. Esos valores nunca dejarán de ser. Entonces, con todo ese panorama, me quiero una inquietud bien grande, y es que el doctor acaba de mencionar la perspectiva de los Dios frente a la comunidad religiosa. Pero yo me pregunto, ¿cuál perspectiva de cuáles dioses? Porque ¿cuál Dios con el que yo tengo una comunicación me puede ayudar a mí a ser un ser humano? Esa es una pregunta muy interesante. Es profunda, es de análisis y es absolutamente respetuosa, ¿no? De todo lo que ustedes han estudiado, están aportando. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Bueno, nos vamos a la sesión. Gracias por la presencia. Gracias. Profe Lucas, muchas gracias. Ya nos comunicamos por interno. Gracias. ¿Cómo están? Bendiciones. Yo soy el evangelista Víctor. Escritor. Los libros, los nuestros, el Cristo, las esperanzas.